Le invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 31 al 33. Y dice la palabra: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la riqueza tan grande, Señor, por los valores, Señor, por el hecho tan grande de que tú te revelas a nosotros por medio de tu palabra, porque la suma de tu palabra es verdad, porque tenemos confianza en tu palabra, porque sabemos que tú eres un Dios creíble, porque lo has dicho en tu palabra y lo cumples, Señor. Porque tú eres fiel a tu palabra, tú respaldas tu palabra, Señor, porque la naturaleza tuya, Señor, es ser fiel, Señor, a lo que tú has escrito, a lo que tú has dicho acerca de nosotros. Te damos gracias por esta tu palabra, Dios, porque nos da, Señor, nos da el aliento y la fortaleza para saber que hay un propósito, para saber que hay un destino, para saber que tú no eres el Dios que te olvidas de nosotros, Señor, sino que vas a cumplir todas las cosas tal y como dijiste que ibas a hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el autor del libro de Lamentaciones, que es Jeremías, dice: porque el Señor no desecha para siempre. Yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás. Yo no sé si es la etapa en que has caminado demasiado con Cristo y hay muchas cosas que todavía quedaron en el camino, promesas, palabras, deseos, peticiones, oraciones que no llegaron a cumplirse o que todavía no se han cumplido, que tal vez tú creíste que te salvaste, pero que todavía esas cosas que quedaron ahí es porque ya el Señor se desentendió de ti, porque ya no tiene sentido continuar creyendo en eso que habías creído. Pero yo te animo, hermano, a buscar en la palabra, a que tú veas en la palabra. Tal vez incluso tú has pensado que el Señor te ha desechado. Tal vez tú has pensado que el Señor, por el hecho de que no ha cumplido estas cosas, es porque el Señor se ha desentendido de ti y que te ha desechado. Mira lo que dice la palabra. Yo te animo a creer lo que la palabra dice. Nosotros a veces creemos conforme a las circunstancias y creemos conforme a las cosas que nos están moviendo en ese momento. Y humanamente perdemos la perspectiva del carácter de Dios y de la fidelidad de Dios. Pero la palabra dice que el Señor no desecha para siempre. Que antes, que aun cuando sí es verdad que aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque dice que el propósito de Dios no es afligirnos a nosotros, porque no aflige ni entristece Dios voluntariamente a los hijos de los hombres. Yo entiendo que hay aflicciones que vienen de parte de Dios, que ahí vienen aflicciones, que vienen momentos en la vida en que Dios nos contrista, que el Señor nos contriñe, que el Señor nos aprieta, Señor, que el Señor nos quebranta, para que entendamos que Él es el Dios soberano, que Él es el Dios que hace las cosas a su manera, que Él es el Dios, el Señor de nuestra vida. Si hemos dicho que somos hijos, creemos que hay un Padre que nos está guiando y que quiere lo mejor para nosotros. Y dice la palabra que aun cuando Él nos aflige en esos momentos, aun cuando Él nos quebranta en algunos momentos de nuestras vidas, ni siquiera lo hace voluntariamente, que no lo hace a propósito, porque el deseo de Dios no es que estemos en aflicción, que estemos toda la vida en quebranto, que estemos toda la vida en tristeza. Dice que no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Así que yo quiero que tú entiendas, que comiences a entender algunos conceptos bien claros de las Escrituras, porque si conocemos el concepto, conocemos la verdad, conocemos el carácter de Dios, entonces vamos a saber cómo nos va a ir a nosotros. Y vamos a saber que aunque nosotros creamos que Dios nos desechó por algo que hicimos, por algo que tal vez no cumplimos las expectativas de nosotros mismos y mucho menos las de Dios, yo quiero decirte que el Señor no desecha para siempre.
y que si aflige, también se compadece conforme a la multitud de sus misericordias. Nosotros pocas veces somos misericordiosos. A veces le damos una limosna a un pobre. A veces le podemos... Pero cuán difícil nos es a nosotros muchas veces extender el perdón. Que muchas veces nos cuesta pedir perdón. Cuántas veces nos cuesta ser misericordiosos y extenderle la gracia a personas que han estado cerca de nosotros. Pero dice la palabra que Dios no es así. Que el carácter de Dios es compadecerse conforme a la multitud de sus misericordias. Aleluya. Y que si tú te sientes afligido y si tú te sientes bajo el abatimiento de Dios, yo quiero decirte que esa condición no va a durar por mucho tiempo. Porque Él ni aflige ni entristece voluntariamente. Dios no se compadece de eso. Dios no se alegra, no se goza en la aflicción de sus hijos. A los hijos de los hombres Dios le place darle gozo, alegría y cambiar la tristeza en alabanza. Aleluya. Hermanos, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 18. Que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Y dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. El Señor le dice a Jeremías: muévete. Yo quiero decirte que en muchas ocasiones Dios te va a decir: muévete y vete a casa de tal hermano, vete a tal lugar. Y si tú tienes un oído apresto para entender que es Dios el que te está moviendo, tú obedeces a la voz del que te está llamando y obedece y ve que ahí Dios empieza a mostrarte proyectos, Dios empieza a mostrarte visiones, Dios empieza a darte palabras que no te habían sido reveladas por nadie y que solo de la mano y de la boca de Dios vendrán palabras para ti. Tú déjate llevar por ese fluir de Dios. Deja que la voz del Espíritu Santo te hable y te diga: vete a casa de tal hermano, vete a casa del pastor, vete a casa del amigo, vete a casa incluso de aquellos que no conocen al Señor y llevar una palabra de salvación, que hoy viene la salvación de Dios a su casa. Y le dijo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te oiré oír mis palabras. Y cualquiera diría: pero un alfarero predicando. Pero Señor, no me vas a llevar a casa del profeta. Señor, no me vas a llevar a casa del pastor. Porque a veces nos ponemos un poquito religiosos y creemos que Dios solamente habla y se manifiesta en esos ambientes eclesiásticos. Y dice: y descendí a casa del alfarero. Jeremías obedeció y dijo: voy a ir a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Jeremías empieza a observar el entorno. Todo muy sencillo. Un alfarero en una rueda. Barro sobre la rueda, una rueda dando vueltas, una rueda en actividad. Un alfarero que movía aquella rueda, y que daba forma a aquella vasija. Y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová. Jeremías solamente observaba el entorno. Jeremías solamente observaba el contenido del trabajo del alfarero. La vasija que había hecho el alfarero se le echaba a perder en las manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Cuando el alfarero hizo la vasija, dice que se echó a perder. Y nosotros somos como esa vasija. Dice que como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros, nos dice el Señor. Somos arcilla.
somos hechos del polvo, porque del polvo salimos y del polvo al polvo iremos. Y lo que nos diferenció de ser un pedazo de fango y de lodo, de ser lo más vil de esta tierra, de ser un pedazo de tierra, de ahí, de un barro, lo que nos hizo la diferencia fue que de ese polvo que nos hizo el Señor, sopló un día el aliento de vida y nos dio el Espíritu Santo y nos vivificó y nos hizo seres vivientes para que le glorifiquemos, aleluya, para que reconozcamos que Él es nuestro Creador y que somos somos seres espirituales gracias al aliento de vida que Él sopló sobre nosotros. Y dice la palabra, hermano, y dice la palabra que somos barro en sus manos. Y dice que aquel alfarero vio que se echó a perder en su mano. Y quiere que le diga, cuando el barro del alfarero se echa a perder de esa vasija, él no coge ese barro y lo desecha, y lo tira, y lo bota, y dice, este barro es malo. No. Él dice, esta vasija no me quedó bien, tiene grietas, es dura todavía, no se deja moldar, no puedo derramar de mi aceite sobre ella porque todavía tiene huecos, tiene portillos, tiene huequitos, se me va, todavía hay que prepararla bien. Pero la vasija, el final, el fruto del barro, el producto del barro es lo que queda mal. Pero la esencia de esa vasija es el barro. Y eso es lo que somos tú y yo. Lo que diferencia que seamos un barro escogido, excelente y glorificado es porque estemos en las manos del alfarero. Quiero que te diga, hermano, hermana que me escucha, el alfarero no se dio por vencido, se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Si somos ese barro dócil, si somos ese barro que aunque tengamos portillo nos ponemos en las manos del alfarero y nos vuelve a hacer y aunque nos quebrante y el proceso es doloroso. Y quiero decirte que luego que el barro está formado para que esa vasija quede dura y fuerte para recibir toda la potencia del aceite de Dios, de la gracia de Dios, de las pruebas, necesita de ponerse en el horno, necesita un fuego. Y por eso decía el apóstol Pedro, muchas veces decía, hermano, no se asombren del fuego de pruebas que viene sobre nosotros. No se asombren de ese fuego de prueba, porque en esa prueba está el Señor, en ese fuego es para que el barro se fortalezca y pueda recibir toda la resistencia que va a necesitar para los momentos de esta vida. Aleluya. Hermanos, el Salmo 34 dice, 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando dejamos que el Señor nos quebrante y aceptamos su trato, Él está cerca. El alfarero se acerca, deja que te quebrante, deja que te quebrantes hasta lo sumo, hasta que el barro toque de nuevo la tierra de donde salió, para que luego el alfarero vuelva de nuevo a formarlo, que el alfarero vuelva a hacer una otra vasija como mejor le pareció hacerla. Como mejor le parece. En ese proceso vamos transformados y el Creador ve cómo vamos quedando mejor. Aleluya. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro. El tesoro era el ministerio, era el servicio a Cristo. Diciendo Pablo, decía, tenemos este tesoro, tenemos este ministerio, este servicio en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Cuando la vasija esté formada, hermano, cuando la vasija esté capacitada para recibir esa excelencia de poder, la gloria no se la llevará la vasija, le llevará la potencia del que llena la vasija, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Una vasija
que pueda ser derramada sobre otras vasijas para llenar a otros, para bendecir a otros, para que lleve agua, el agua de la palabra, el aceite del Espíritu, el aceite de la sanidad, el aceite que baña a las naciones con sanidad, con bendición, con gloria de Dios y prosperidad. Señor, en el nombre de Jesús, como barro, aceptamos el trato tuyo, alfarero. Quebrántanos, ponnos en la rueda, que la rueda no nos maree, Señor, que la rueda no nos maree, Señor, que tus manos penetren hasta lo más profundo del barro, Señor, y que aceptemos esa presión, que aceptemos ese fuego, Dios, aleluya, como de parte tuya, porque entendemos que ese fuego tuyo no mata, porque entendemos que esa presión tuya no mata, oh Dios, porque entendemos, oh Padre, que es para crear un vaso excelente, para que habite la gloria tuya en nosotros, aleluya, para que la excelencia del poder y toda la gloria te la lleves tú, Señor. Te damos gracias, bendice a tu pueblo hoy con esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.